Gloria a tu santo nombre, Señor, que eres fiel y estás en este lugar. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén. Dios mediante, hermanos, en la mañana voy a hablar acerca de los atributos de Dios, y que al orar tenemos que tomar en cuenta lo que requieren de nosotros esos atributos. Muchas personas, hermanos, no se dan cuenta con quién están tratando en la oración. Lo tratan con el cuate que casi es parejo con ellos. Toda la Biblia, hermanos, está escrito en términos humanos, ¿sí? Para que entendamos. Pero eso nos engaña a veces de pensar que ya lo sabemos, ya lo comprendemos, facilito. No, hermanos, Dios le bajó a nuestro nivel sus verdades eternas. Pero mediten en esos términos, hermanos, y especialmente en la descripción de sus atributos, para que jamás tratemos a Dios livianamente. Amén. El hermano Juan Hyde, que era grande misionero en la India, dicen que cuando él oraba públicamente a veces quedaba callado 10 minutos antes de expresar una palabra a Dios, por meditar, ¿sí?, en quién era la persona a la cual iba a orar. Este hermano en sus últimos años ganaba, creo, 10 almas al día, por una vida de oración tremenda, hermano, que le cambió la posición de su corazón de un lado a otro lado de su cuerpo. Tanta aflicción por el ser humano. Oh, hermanos, que Dios nos derrame esa preocupación por nuestros hermanos. Amén. Dios los bendiga. Antes que entremos en los atributos de Dios, algo, y el aspecto trinitario de la oración, hermanos, quiero que se acuerden los últimos versículos de Levítico 9 y los primeros versículos de capítulo 10. Se acuerda, hermanos, que cuando Moisés hubiera acabado a la perfección todo el diseño del tabernáculo que Dios le había dado, aunque Moisés no lo hizo personalmente, ¿verdad?, sino Bezalel y otras personas por la inspiración del Espíritu Santo. Acuérdense, hermanos, que ya que había cumplido todo, que había ofrecido los sacrificios especiales a los sacerdotes para su consagración al ministerio, cayó el fuego del cielo sobre el sacrificio. ¿Se acuerdan? Y hermanos, si esto no inspira gloria a Dios en su corazón, acuérdense que la ira de Dios cayó sobre Jesucristo a favor nuestro. Muchas personas piensan que Cristo descendió al infierno después de muerte. No, hermanos, Él sufrió el infierno sobre la cruz. ¿Sí? Por eso dijo, consumado es. Por eso dijo al ladrón al lado de él, dice, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, no en el infierno. ¿Sí? Y Hades en Hechos 2 en verdad refiere al lugar de los muertos, pero muchos dicen que Cristo fue a quitar las llaves al diablo al infierno, ¿no? Sobre la cruz Él liquidó nuestra cuenta, ¿sí? Allí sufrió nuestro infierno y por eso las tinieblas de 3 horas, porque el Padre mismo escondió su rostro, ¿sí?, de su Hijo. También Salmo 22 es muy claro en eso. Pero acuérdense lo que hicieron Nadab y Abiú, ¿sí? Quiero, hermanos, subrayar esto en su corazón, porque algunos van a decir, el hermano Wilson hace que la oración sea algo complicada, que la oración sea algo de mucha disciplina. Sí, hermano, porque lo es. Sí, lo es. Si vamos a lograr lo que Dios desea a través de nosotros, ¿sí? Pero, ¿por qué Dios mató a Nadab y Abiú? Saben que todo incienso
El Antiguo Testamento era de fórmula demandada por Dios y nadie podía usar esa misma fórmula para una cosa secular. Por eso les he dicho que el incienso en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón era una ilustración, una figura de la oración inspirada y sostenida por el Espíritu Santo. Sí, eso es mi criterio. Se une oración e incienso en Salmo, uno de los salmos, luego en Apocalipsis creo es como 5 y luego 8, si une las ideas, ¿verdad?, de oración e incienso. Pero dice la Biblia en 2 ocasiones por lo menos que ellos ofrecieron fuego extraño a Jehová, no incienso extraño, sino fuego extraño. Y la idea es, poniéndolo en tiempo moderno, agarraron una caja de cerillos, prendieron fuego y prendieron el incienso. El incienso estaba bien, pero el fuego no vino del altar de sacrificio. Si leen los pasajes en Éxodo y Levítico, van a averiguar que el fuego que prendió el incienso, que subía delante del arca del pacto, ¿sí?, a un lado de la cortina, tenía que prenderse del altar. El altar es figura de la cruz. Amén. El sacrificio, el derramamiento de sangre. Lo que le va a sostener en la oración, más que otra cosa, hermanos, es siempre meditar en lo que le costó al Señor Jesucristo salvarte a ti. Y yo te ruego, hermanos, nunca se les olvide lo que le costó a Dios Hijo redimirle a usted. Hermanos, es algo tan importante. Me acuerdo que Modi visitó a un señor, a un hermano en Inglaterra, que se había roto su espina dorsal y estaba en cama 20 años o más. Y el hermano lo visitó y dice: oiga, hermano, ¿y cómo conquista usted a Satanás aquí? ¿Cómo conquista el desánimo de tener que estar en cama día y noche, día y noche, día y noche, por años? Y el hermano dice: pues hermano, cada rato yo llevo al diablo a la cruz de Cristo y le pruebo que Cristo sufrió mucho más que yo, y cada vez que le llevo a la cruz, Él se me va. ¿Sí? Es como dijo una niña en la clase de la escuela dominical. La maestra les preguntó a los niños: ¿y qué hacen, niños, cuando Satanás viene a la puerta, a tocarte la puerta y quiere entrar? Y una niña levantó la mano, dice: yo mando a Cristo a contestar la puerta. A mí me gusta eso. Ahora, entonces, hermanos, vamos a algunos principios de la oración que tomen en cuenta quién es Dios y lo que Él ha revelado acerca de nuestro acceso a Él en la oración bíblica. Hermanos, yo les pido, les suplico que cada pasaje que usted ve que cambia el nombre de Dios, pregúntese por qué. Los malos razonamientos de los alemanes desde hace 2 siglos o más, ellos dicen: no, los cambios de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento demuestran que es otro autor. Ay, hermanos, toman el Antiguo Testamento y lo despedazan, ¿verdad? No, hermanos, cada capítulo en donde Dios usa diferente nombre demuestra que Dios quiere enfatizar lo que ese nombre indica acerca de la persona de Él. ¿Sí? Y cada nombre de Dios, como dije ayer, hermanos, acuérdense que parece que uno es tan familiarizado con los términos bíblicos porque son términos humanos, a veces uno desprecia lo que implican esas palabras. Pero tenemos, hermanos, que meditar. ¿Sí? Para ustedes que hablan inglés, hay un hermano holandés que escribió hace 60 años, Bavinck,
sobre la doctrina de Dios, y él tiene 2, 3 páginas sobre eso, del el uso de términos antropomórficos para expresar cómo es Dios. Pero mediten, hermanos, en lo que implican esas palabras y nombres de Dios, cada palabra descriptiva. Por ejemplo, para mí, hermanos, una de las revelaciones más grandes que Dios hizo a Salomón era que ni los cielos de los cielos se pueden contener, el Hijo de Dios. Eso es una revelación tremenda, hermano, ¿verdad? Dios está dentro de todo el universo y fuera de todo él también. ¿Amén? Él es, hermanos, espíritu y no está limitado por ninguna cosa geográfica, como pensaban los falsos religiones. Ok, pero vamos a unos principios, hermanos. Entonces, primero, para que oremos bien, necesitamos haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Creo que todos aquí sabemos esa verdad básica, ¿verdad? Dios no es Padre de todo el mundo. Los liberales o modernistas siempre dicen que todo el mundo somos hermanos. Ojalá que fuera, hermanos, ¿verdad? Pero acordemos, hermanos, de Juan 1, 10 a 13, ¿verdad? El verbo Cristo. Y hermanos, subrayen la palabra verbo, subrayen la palabra luz en Juan 1. Esto da de entender que Jesucristo es la máxima revelación de quién es Dios. Él es Dios encarnado, ¿sí? Y necesitamos, hermanos, admirar y aprender, sí, de Él. La palabra testimonio allí en Juan 1 también. Testimonio se repite, o testigo de, se repite en capítulo 1. Pero dice que el verbo vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué quiere decir nombre, hermanos, para un judío? ¿Sí? Quiere decir todo lo que la persona sea en sí. Su carácter, sus atributos, ¿verdad? Pero, hermanos, los testigos de Jehová, hermanos, están tan errados, porque no eran como Saulo de Tarso cuando encontró con Jesucristo en camino a Damasco. Cada uno de ustedes, su primera pregunta debe ser: ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Los testigos inventan la doctrina unitaria y dicen que solo hay una persona que puede llamarse en verdad Dios, ¿verdad? Y luego enchuecan, luego tuercen el griego y el hebreo y fuerzan sobre su no versión sino perversión su criterio. Yo, hermanos, quiero ser un niño en pañales cuando yo abro la Sagrada Escritura. ¿Me están comprendiendo? Quiero que Dios me enseñe como Él es. Y es la única manera que uno puede en verdad ser correcto en su doctrina. Ir a la Escritura y decir cada día: Señor, enséñame, quítame la torpeza espiritual. Sí. Pero nombre, allí en Juan 1, hermanos, tenemos que aceptar a Jesucristo tal como la Biblia lo revela. Y no imponer nuestro criterio sobre Él. No sé si tienen ustedes ataques de los solo Jesús. Tengo 2, 3 páginas sobre esa doctrina, pero fíjense, hermanos, de una cosa. La palabra nombre en Mateo 28, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre singular, porque es singular cuando hablo de 3 personas, porque las 3 tienen las mismas características, los mismos atributos. Y Mateo es judío. Nombre refiere a todo lo que la persona es en sí, pero el nombre, y el griego es muy claro, nombre de el Padre
de el Hijo, de el Espíritu Santo. Señala el griego claramente, hermanos, 3 personas. Pero Lucas es el único gentil que escribió en el Nuevo Testamento. Y cuando él, escribiendo historia, en Hechos 2, etc., dice que los bautizaron en nombre de Jesús. Para él la palabra nombre tiene otra implicación, con la autoridad de Jesús. Porque él no habla, ¿sí?, en términos de los judíos, sino en términos de los gentiles. ¿Sí me comprenden? Hay otras razones también. Primero, él está escribiendo más historia que doctrina, que es una diferencia. Pero fíjese, hermanos, es únicamente que usted sea adoptivo en la familia de Dios que usted puede levantar su corazón y llamar a Dios Padre. Amén. Entonces, sí, cómo no, Dios a veces contesta la oración de un pecador. ¿Cuántos antes de conocer a Jesús tuvieron una oración contestada? Yo sí trabajé por la ciudad, en las calles de mi ciudad durante un verano, y como el asiento del tractor tiene un labio alto, se me salió mi billetera un día. Pues yo clamé a Dios, hermanos, porque allí estaba mi cheque de la quincena. Que me llamaron a la casa como 2-3 horas después, que alguien la encontró y me la devolvió. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero también, hermanos, el gusto del Señor, el deleite de Él es contestar a sus hijos. Amén. Usted provee por todos los hijos de otros alrededor de ustedes. Provee para sus propios hijos primero. Amén. Así es Dios, hermano. Si uno repudia a su hijo, ¿cómo puede esperar que Dios le acepte su oración plenamente? Entonces, el primer paso en la oración es, hermanos, lo que yo llamo, ¿sí?, el principio de la filiación. Tenemos que llegar a ser hijos adoptivos. Y yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo admiro, yo me asombro que Dios quiere invitarme a pertenecer a su familia. Oh, hermanos, no traten ese asunto livianamente. ¿Sí? Dios solo tiene un hijo, pero ese hijo quiere ser mi hermano mayor. ¿Sí? Eso es la doctrina del, ¿cómo se llama?, del pariente cercano redentor del Antiguo Testamento, que Ruth es una expresión grande de ello, ¿verdad? El hermano mayor recibió doble herencia para sostener, socorrer cada hermano menor pobre, necesitado, en esclavitud, que tuvo que venderse por deudas o enfermedades o lo que fuera. Pues el hermano mayor o el pariente cercano pudo redimirlo si le alcanzara. Gracias a Dios, Cristo se hizo hombre, hermano, para redimirnos. Amén. Aleluya. El segundo principio, hermanos, y aquí es algo que para mí es básico. Vamos a Efesios 2:18. Un versículo, hermanos, que después de estudiar por años la Trinidad, ¿sí?, un día se me prendió el foco, ¿sí?, que esto es un versículo bien pequeño, pero uno de los más importantes del Nuevo Testamento, que toda la Trinidad se involucra en la oración. ¿Sí? 2:18 está hablando de Cristo en el contexto y dice: por medio de él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Oh, hermanos, allí está todo. Por supuesto, tiene uno que estudiar muchos más pasajes, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a 2 de Corintios también 13?
14, el último versículo del 2 de Corintios. En la perversión de los testigos, hermanos, cómo cambian la última cosa, ¿sí? Porque no creen que el Espíritu Santo sea una persona. Pero fíjense, hermanos, nuestra comunión entre nosotros primero se basa, como dije ayer, en la ofrenda de comunión, ¿verdad? O de paz. Se basa en el sacrificio de Jesús por nosotros. Amén. Pero segundo, se basa en la comunión que establece el Espíritu Santo. Dice la gracia del Señor Jesucristo. Y fíjense, hermanos, que pone a Jesús antes del Padre. Esto demuestra que para Pablo eran parejos. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? La gracia del Señor Jesucristo, porque Él hizo todo posible. Segundo, el amor de Dios, y Cristo es la máxima expresión de ese amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aleluya, hermanos. Toda la Trinidad está involucrado en nuestra salvación y en la oración. Amén. Aleluya. Hay otros pasajes también trinitarios, hermanos, Mateo 28, 19, que les cité, ¿verdad? Pero quiero enfatizar que en ese bautismo en nombre trinitario, yo les mando, hermanos, que cuando se bauticen en sus iglesias, ¿sí?, bautícense en nombre trinitario. Se lo suplico, es mandato de Jesucristo. Y como digo en mis notas sobre los solo Jesús, hermanos, si uno no se bautiza, según Mateo 28, 19, primero desprecia al Padre, porque no le incluye. Segundo, desprecia al Espíritu Santo, porque no le incluye. Tercero, desprecia al Hijo, porque no lo obedece. ¿Sí me comprenden? Hechos no son mandatos de Jesucristo, sino descripciones históricas en la mayoría. ¿Sí me siguen, hermanos? Pero Mateo 28 es un mandato de Jesucristo en cómo debemos bautizar. ¿Por qué? Porque usted no necesita a Cristo y nadie más. Usted necesita tratar con el Padre. Él tiene ciertas funciones en cuanto a nuestra salvación. Usted necesita tratar con el Hijo porque Él tiene otras funciones, ¿sí? En la creación, en la providencia y en la respuesta de sus oraciones y en su vida espiritual. Y el Espíritu Santo tiene otras funciones. De veras, hermanos, hemos por años hemos tratado con hermanos tradicionalistas y dicen, yo tengo a Cristo, no necesito a nadie más. Usted necesita a quien Dios mismo le declara que necesita. Y Él dijo a los apóstoles que tenían el mejor maestro del mundo, ¿sí o no? Dice, no salgáis a predicar más hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Cristo no hizo ningún milagro, hermano, hasta que el Espíritu Santo vino sobre Él. Él es el ejemplo de ejemplo. Si Cristo necesitaba el Espíritu Santo, si gustan 3 pasajes de Isaías muy importantes, proféticas de Cristo, Isaías 11, Isaías 42, Isaías 61, hermanos, Cristo vivía como el ungido de Jehová. Salmo 2 también, ¿verdad? Demostrando que la palabra Cristo quiere decir ungido. Y cada uno de nosotros necesitamos ser capacitados del Espíritu Santo. No sé si, ya que estoy sobre eso, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Hermanos míos, quiero contestar una pregunta. ¿Poder para qué?
Permíteme contestarlo con varias palabras. Sí, a ver si me acuerdo de un estudio que hice sobre eso. Pero primero, poder para amar. Si usted no ama a Dios, por eso aquí el énfasis en la música de adoración. Amén. ¿Sí? Dios es amor. Él se desvive, hermanos, para que usted mantenga comunión con Él antes de otra cosa. ¿Sí? ¿Se acuerda que ayer enfaticé que la ley describe lo que es pecado? ¿Saben que yo celebro hasta el sábado? Pero todos los días. Colosenses 2 dice que el sábado es una figura. ¿Sí? Y es una figura de cesar de nuestras obras y descansar en la obra y persona del Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Amén. Es una figura de fe, hermanos. Y cada mañana lo primero que yo hago, hermanos, y se lo recomiendo, es descansar en el amor y el hecho que soy aceptado en el amado Hijo de Dios. Amén. Eso es Hebreos capítulo 4. ¿Sí? Ahora, entonces, primero Dios desea y el Espíritu nos capacita para amar sobrenaturalmente. Romanos 5:5. Amén. Segundo, hermanos, nos capacita el Espíritu para orar. Y en un ratito vamos a meternos un poco más en esa idea. Sí, pero es el Espíritu Santo que sostiene la oración. Tercero, hermanos, nos capacita el Espíritu para ser santos, para expresar el carácter de Dios, la imagen de Dios. Y aquí yo doy gloria a Dios, que es el énfasis aquí de esta escuela. Oh, hermanos, de tantos fracasos, tantas veces hemos visto el nombre de Dios blasfemado por falta de esa pureza, de esa belleza que solo el Espíritu puede traer a nuestras vidas. ¿Sí? Hermanos, cuando ustedes me vean a mí expresar algo duro, negativo, feo, den gloria al hermano Ford. Pero si ustedes ven que esa vida a veces puede expresar algo más allá de lo que la carne puede producir, entonces den gloria a Dios, porque es Él que lo expresa. Amén. Solo Él. Hay otras cosas también allí mismo en Hechos 1:8, hermanos. El énfasis es que seremos testigos de Cristo. Amén. Primero en nuestro carácter, segundo por nuestra boca, la sabiduría especial que Dios da. De veras, hermanos, yo admiro y doy gloria a Dios por muchos guarachudos aquí en su país, ¿verdad, hermanos? Que tienen una sabiduría. Conozco a pastores, hermanos, que como Cristo pintan con figuras, con ilustraciones, ¿verdad?, la doctrina de Cristo en términos comunes y corrientes. Pero eso es la obra del Espíritu Santo. Son enseñados por Dios. Ahorita saqué mi segundo libro sobre la parábola de una llanta. Como me llamo Ford, tengo que hablar de llantas, ¿no? Y lo dedico a un mecánico. ¿Qué les parece? Le dije a ese mecánico hace años, le dije: Miguel, deja los carros ir al infierno. Tú, Martita, tu esposa, tienen corazón de pastores. Y hermanos, en Piedras Negras, Coahuila, ellos tienen, hermanos, una iglesia, le hicieron una misioncita, ¿sí? Nunca han graduado de una escuela, pero el hermano era el brazo derecho de un pastor de oración allá en Xochimilco, cuando lo conocí. Y allí aprendió al lado de su pastor. Y en Piedras Negras llegó y le dieron una misión y todas las familias peleadas. Un desastre y medio. Y el hermano el primer año no tuvo ninguna campaña evangelística. ¿Sí?
pero el hermano y su esposa, toda su familia, es una expresión del amor de Dios. Un amor sobrenatural, pero real. Nunca tienen dinero en el banco, ¿sí? Su puerta siempre está abierta y su mesa siempre llena de personas. Pero el primer año solo visitaban, derramaban lágrimas, peleaban contra el diablo a favor de cada miembro de la iglesia. Ahora, hermanos, 3 veces en 2 años han tenido que engrandecer la congregación. El amor palpable allí, hermanos, atrae a las personas. ¿Sí? Esto es lo que produce el Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas. Yo, hermanos, confío más en ese hermano y su esposa que en muchos graduados de seminarios. Hablo en serio, porque su entrega es real. Han visto milagros allí, pero tremendos de oración. En su medianoche de velada los viernes, a las 12, 12:30 que termine, nadie quiere ir a casa. El amor es tan real entre los hermanos, tan real. Esto es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Tal vez debo explicar por qué uso la llanta. ¿Ustedes pueden imaginar un 747 aterrizándose sobre las llantas? Pesa más de 300 toneladas ese avionazo, hermano. ¿Sí? Pero si no tuviera aire en las llantas, ¿podría aterrizar bien? ¿Verdad que no? Tendría un choque tremendo. Ustedes han visto los camiones grandes llevando toneladas de carga, sí, a 100 kilómetros la hora, facilito. Pero si no tuvieran aire en las llantas, nada podrían cargar. Solo